Jaime Eduardo Natera, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, se encuentra aquí con nosotros. Licenciado, gracias por acompañarnos, Ramiro, un privilegio. Igualmente, muchas gracias, buenas noches a ti y a todo tu teleauditorio. Y sobre todo que los notarios pues no dejan de trabajar, esa es la realidad, incluso hasta en el día de la votación, ¿no? Así es, todos los días y estamos muy cercanos a la sociedad, que es lo que más nos importa. Es muy importante la pregunta con la que quiero comenzar, porque evidentemente ustedes también como órganos han estado detectando malas prácticas y las han sancionado. Hoy, ¿cómo podemos entender primero que con quien me estoy sentando para hacer algún tipo de trámite es un verdadero fedatario público y no voy a ser una víctima de alguien que quisiera utilizar mis datos, incluso mi firma, por para supuesto. otros temas? Primero, vayan a la oficina notarial, no firmen en cafés, no firmen en lugares que no sea la notaría y además tienen todo el derecho y nosotros la obligación de atenderlos personalmente, ¿sí? Creo que esto es una pregunta importantísima porque, ¿qué sucede? Firman un contrato de compraventa privado y les dan dinero al vendedor o lo que sea y resulta ser que a lo mejor el documento con lo que están avalando la propiedad es un documento apócrifo. Entonces, necesitamos ir cuidando mucho eso. Hay muchísimos documentos apócrifos falsificados. Y en ese sentido, quiero ser muy claro, cuando la sociedad o la prensa ve un sello de un notario, luego dicen los notarios. Tenemos un ejemplo de la semana pasada, donde están presentando una escritura de un notario que se murió hace 18 años. Sí, o sea, y ahí también hay una responsabilidad de la sociedad civil, de alguien de la sociedad civil que salió beneficiado. Y el notario no tuvo nada que ver. Vamos a hablar ahora acerca de el testamento. Yo siempre he sido promotor de que no hay que heredar problemas, correcto, sino por el contrario. Y hay mucho desconocimiento porque luego la gente dice, es que yo no tengo nada que testar, o yo no encuentro la factura del coche, o no encuentro la factura de la computadora. A ver, primero, entendamos el instrumento jurídico, claro, y cómo tengo que presentarme ante el notario con a lo mejor una lista de lo que puedo testar, porque todo podemos testar. Por supuesto, y ahorita voy a hacer temas muy importantes que podemos testar en beneficio de generar vida para después de la muerte. Que me parece que es un tema del que nunca hemos pensado. Por supuesto. Ajá. Primero, ¿qué necesitas? Primero, tener claro que vas a hacer un testamento y que no porque hagas un testamento quiere decir me voy a morir mañana, porque esa es otra cosa de cultura, ¿eh? Muchos dicen, no voy a hacer mi testamento porque si hago mi testamento me muero. No, todos nos vamos a morir, es el único boleto que tenemos seguro. Segundo, ¿qué quiero disponer de mis cosas? Puedo disponer de mis bienes de una manera particular a través de decir, quiero dejarle esta casa a mi hijo fulano de tal, que ese sería un legado, o en una forma amplia a través del heredero universal, ¿sí? Entonces, esas dos cosas son muy importantes. Tercero, conocer la familia, cómo está compuesta toda la problemática familiar, toda la situación familiar. ¿Por qué? Porque puedo tener yo un hijo que le ha dado todo y que ha sido un tarabandas, y otro que ha trabajado, y creo que aquí es aplicable la famosa parábola del hijo pródigo. Oye, te di, te quiero, pero ya te lo gastaste, ¿sí? Y la otra, hay que considerar que no hay muerto con mudanza, no nos vamos a llevar nada. Entonces, ¿qué podemos heredar? Nuestros bienes, nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. ¿Qué pasa si yo debo 5 millones de pesos y tengo un patrimonio de 10? Pues de esos 10 se van a pagar los 5 y los 5 restantes se van a repartir, pero no porque yo me muera y le deba a una persona, ya se acabó la deuda, ¿sí? Y la otra cosa que me parece muy importante, hablamos de testamento siempre como la última figura cuando ya no vamos a estar, ¿sí? Pero creo que hay unas cosas más importantes que debemos de pensar. ¿Qué queremos nosotros, que vamos a hacer nuestro testamento, que a lo mejor ya hicimos un pequeño patrimonio para tener calidad de vida durante el tiempo que nosotros estemos viviendo? Porque hay que pensar que primero tenemos que querernos a nosotros mismos para poder querer a los demás. Y ahí creo que hay dos figuras importantísimas que nos hace falta a los notarios, y precisamente ese es el otro tema que me interesa darlo a conocer. Dos figuras importantes en el derecho. Las directrices anticipadas. ¿Qué quiero cuando yo esté enfermo? ¿Quiero que hagan una obstinación médica con mi cuerpo o que me dejen en paz y morir en mi cama? Tengo una enfermedad terminal. La Ley General de Salud... O sea, la última voluntad se puede heredar. Más bien, se puede consignar en un testamento. No en un testamento, en un documento aparte, porque el testamento... Un adendum. El testamento va a surtir efectos cuando te mueras. Y este es un documento que va a surtir efectos cuando estés vivo, pero que estés enfermo.
¿sí? O sea, alguien que puede darle Alzheimer. Ándale. Ya. Por ejemplo, te dio Alzheimer, ¿sí? O estás ya detectado que te va a dar, que ya, ¿sí? Hoy conscientemente puedes nombrar un tutor, un autotutor, ¿sí? Para que te cuide y que tú digas, quiero que venda esta propiedad, para que nada más se destine para mi cuidado y me tengan limpio, me tengan en la casa fulana de tal o lo que sea. Preguntas tan importantes. ¿Quiero que me cuide mi esposa cuando yo tenga un Alzheimer? Mi respuesta sería no. ¿Sí? ¿Quiero estar en mi casa con mis hijos? Mi respuesta sería no. Mándenme a una casa de descanso. ¿Por qué? Porque de lo contrario se va a desbaratar la familia. Claro. Mientras que el niño va aprendiendo un no es un no, la persona con un Alzheimer, un no lo va a entender y va a seguir con que el no es, a lo mejor sí, ¿sí? Y llega el momento en que la persona muere porque se le olvidó respirar, ¿sí? Sí, sí. Entonces, esa es una parte, ¿sí? Entonces, creo que esa figura de la autotutela que está regulada en Jalisco, ¿sí? Hay que pensar para todos nosotros, ¿sí? Nadie tenemos la vida asegurada. Primero pensando en el testamento, pero nadie tenemos la seguridad de que no nos vaya a pasar una enfermedad o nos vaya a pasar alguna cosa de inmediato que nos vaya a dejar en una situación que no nos podamos gobernar y que no estamos muertos. Ahí es donde Y para eso no hay edad. Y para eso no hay edad, efectivamente. Claro. Puedes salir de la calle, te atropellan, te caíste, te resbalaste y quedaste en un estado de coma. Es decir, para usted que está en estos momentos viendo el informativo y está tomando en cuenta lo que está diciendo el licenciado Jaime Eduardo Natera, vaya con un notario, el de su preferencia o con el que usted está realizando los trámites y procure hacer este documento. Por supuesto. A tiempo. Y esto es causa el honorario nada más, no es un tema de un impuesto que se vaya a... Déjenme decirles otra cosa. Las directrices anticipadas, ¿sí? Son gratuitas, por disposición de la ley. Fíjate. La Ley General de Salud dice que son gratuitas, ¿sí? Lo que el Colegio Notario está haciendo es implementar una tarjeta, ¿sí? Que a lo mejor va a tener un costo de 50 pesos, para que diga, Ramiro hizo su disposición, su directriz anticipada ante el notario fulano de tal, número de registro, porque se registran en la Secretaría de Salud quién es el responsable, y fíjate que le quitas una carga moral a tu familiar. Claro, claro. Porque si tú no quieres que te entuben, si tú dijiste lo que no quieres, entonces la persona responsable ya lo platicó contigo y le quitas una carga moral para que el día de mañana... Fue tu voluntad. Claro, y lo hiciste en tus 5 sentidos y respetan tu voluntad. Y aquí entra una palabra que me parece importantísimo, el respeto. Así como debemos de respetar en el testamento lo que dice el autor de la herencia y que los herederos deben de respetar y no pelearse, porque siempre que llega una persona a hacer un testamento, lo primero que dicen, quiero hacer mi testamento para no dejar problemas y que no se peleen mis hijos. Porque un tema interesante, en mi caso, por ejemplo, lo que hablamos de los asuntos familiares, es que mi esposa y yo testamos a nuestros hijos menores de edad. En caso de morir en un accidente, por ejemplo, la tutela quedaría con mi cuñada y mi concuño. ¿De acuerdo? Y viceversa. Sí. Y eso también, mi notario, en paz descanse Javier, nos había sugerido esto, porque luego dicen, te mueres tú, se muere tu esposa, y los niños quedan en un estado de indefensión. Totalmente de acuerdo. Y al ratito, hay una bronca porque tú ya le daste los bienes, pero no la tutela de los hijos. Exactamente, y nos fijamos más en los bienes que lo más preciado que son los hijos. Entonces, lo que te dijo Javier en su momento es lo correcto, porque nombras un tutor y ese tutor es la persona que va a educar a tus hijos como tú quisieras educarlos. Y si no lo nombras, la tutoría le va a corresponder a los abuelos y los abuelos ya no están en edad para educar. ¿Sí? Y la otra cosa, puedes nombrar un curador, que el curador es la persona que va a cuidar al tutor, va a vigilar al tutor que no dilapide los bienes, que lo haga cuidando el patrimonio y administre bien el patrimonio de los pupilos. Tengo preguntas, la terminación 0686. Quiero preguntarle al licenciado, ¿qué me sale más barato si la casa está a nombre de mi mamá, que me herede en vida, o pagar el cambio de nombre de escritura? O había escuchado de un tema de ceder derechos. A ver, heredar en vida, no hay heredar en vida, es donación, porque no es heredar en vida, es una donación, y no hay más que o donación o el testamento. El tema de la donación, en estos casos lo restringo. ¿Por qué? Porque si le donas el dominio directo, o sea, el cascarón,
sí, pero no el usufructo, y el usufructo se lo reserva la mamá. El día de mañana quiere la mamá vender la propiedad, y si la hija no quiere firmar, ya no puede vender. Y si la mamá necesita ese bien para su subsistencia, para tener calidad de vida, pues depende de lo que diga la hija. Y eso se me hace peligroso. No, y otra cosa que es muy importante que hay que saber, es decir, si mi padre ya hizo el testamento, yo no puedo ver el testamento. Por supuesto. Mientras esté en vida. Claro. Y ustedes, como notarios, al momento de que fallece, se hace del conocimiento, ustedes citan precisamente para dar lectura de la misma. Exactamente. Aunque está en el registro, no puedo yo No como su hijo no lo ver. puedes ver. Por eso es muy importante. Y otra cosa, hasta donde yo tengo entendido, no nos podemos hacer acompañar de nadie por un tema de... Estás tocando un tema importantísimo. Pues hijo de abogado. Sí sabía yo algo así, ¿no? El testamento es un acto personalísimo. Sí. Sí, y como acto personalísimo yo lo equiparo muy fácil. A ver, las personas cuando se confiesan, ¿van acompañados con No, algo pues no. para confesarse? Oye, le tengo toda mi confianza a la esposa. Confiésate delante de la esposa o del esposo. Punto. Eso es personalísimo, ¿sí? Debe de ser libre de toda influencia, violencia y coacción. No Exacto. podemos hablar de libertad, seamos honestos, cuando tenemos al esposo o a la esposa a un lado. Digo, hablemos como deben de ser las cosas, ¿no? Entonces no podemos, necesitamos libertad para decidir qué es lo que quieres, con plena capacidad y una decisión totalmente personalísima. Licenciado, muchísimas gracias No, por hombre, habernos acompañado. Muchísimas gracias. Que no Ramiro. sea la única vez, porque tenemos muchas cosas que platicar. A mí me interesa mucho, como presidente y como notario, estar cerca de la sociedad, que la sociedad sepa que cuenta con el notario y que los notarios estamos para servir a la sociedad, no para servirnos de la sociedad. De acuerdo. Pausa. Gracias.